Bienvenidos de nuevo. Gracias por permanecer con nosotros. Gracias por continuar con este interés por formación en electrofisiología. Ahora es un gusto presentarles al doctor Manuel Cáceres. Manuel es internista cardiólogo, fellow de electrofisiología actualmente en la Universidad CES y va a ayudarnos a resolver una pregunta compleja que tiene que ver con, ok, le ponemos el dispositivo, hacemos el cierre, pero sabemos que se necesita un tiempo para que el proceso fisiopatológico disminuya el riesgo de formar trombos. Manuel nos va a hablar acerca de terapia anticoagulante o antiagregante después del cierre. Manuel, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos, buenos días, doctor Julián. Eh, Voy a compartir en este momento la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si la pantalla se está viendo bien? Sí, Doc, se ve, perfecto. Perfecto. Listo. Corro esto acá. Bueno, bueno, muy buenos días a todos. Como ya me presentó el doctor Julián, mi nombre es Manuel Cáceres, soy cardiólogo fellow de electrofisiología de la Universidad CES. Agradezco al Colegio Colombiano de Electrofisiología Cardiovascular por la invitación y Eh, el día de hoy vamos a hablar del manejo anticoagulante post-cierre de orejuela, que es un tema el cual hay diferentes esquemas de tratamiento, pero hoy con la evidencia actual que ha salido, probablemente tengamos una mejor respuesta frente a qué tipo de estrategia o qué tipo de estrategia debo continuar en los pacientes que se les cierra la auriculita. Entonces, tenemos unos cuestionamientos específicos. El primer cuestionamiento es, obviamente, como lo dijo la doctora Laura, esos pacientes que tienen hemorragia, que no puede ser tratada la causa, esos pacientes se les cierra la auriculilla. Pero entonces, un cuestionamiento es, ¿por qué anticoagular luego del cierre? ¿Por qué lo debemos hacer? ¿Ya? La otra pregunta sería, ¿será que los antiplaquetarios protegen más que el anticoagulante? Y la tercera pregunta sería, ¿y si no anticoagulamos, qué pasaría? Entonces vamos a desarrollar esos cuestionamientos en el desarrollo de la charla. Entonces, es muy importante tener en cuenta como esta imagen que quiero dejar clara, que también es como el resumen de la charla, pero quiero enfocarla claramente en este momento. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta que el paciente al cual se le cierra la auriculilla es una balanza, ¿ya? Es una balanza en el cual tenemos los factores del paciente, las diferentes comorbilidades y tenemos que evaluar en el paciente el riesgo que tiene de trombosis asociada al dispositivo y el riesgo de sangrado asociado a la terapia. Esto uno tiene que contemporizar para tomar la mejor conducta y vamos a desarrollar, vamos a hablar de los diferentes estudios y vamos a llegar a una conclusión. Entonces, ¿por qué anticoagular luego del cierre? Bueno, ¿por qué? Porque hay riesgo de trombosis asociada al dispositivo y aproximadamente en los diferentes estudios es del 2 al 4% en el primer año. Y sabemos que tener trombosis asociada al dispositivo aumenta 2 a 4 veces más el riesgo de tromboembolismo. Debemos tener en cuenta los factores no modificables de riesgo, que son esos factores que son asociados o inherentes del paciente. Y tenemos los factores modificables, que cuáles son? Son los asociados al procedimiento, que incluye la parte de cómo se da el procedimiento e incluso qué terapia anticoagulante o antitrombótica estoy escogiendo en el paciente. Entonces, esos factores que aumentan el riesgo de trombosis asociada al dispositivo, tenemos esos factores que son inherentes del paciente, los cuales son la edad mayor de 75 años, mujer en los diferentes estudios, la fibrilación auricular permanente, la anatomía de la auriculilla. Sabemos que hay diferentes anatomías de la auriculilla que son más trombogénicas. La fracción de eyección menor o igual al 40%, si tuvo trombosis cerebral o AIT previo, si el paciente tiene historia de coagulopatía, enfermedad renal o si tiene un puntaje de CHAS-VAS mayor o igual a 4. Y los factores asociados al procedimiento tienen que ver con la profundidad del implante, si se dejó un hombro o no, de cuánto es el tamaño del hombro, del tamaño del dispositivo, si se cubrió todos los lóbulos o no, si hay diferentes fugas, si son mayores de 5 milímetros o no,
si durante el procedimiento hay un derrame pericárdico y también asociado al procedimiento incluye la terapia o no de darle antiplaquetario, anticoagulante o solo un antiplaquetario. Entonces, todo esto sale de los diferentes estudios, de los primeros que son los ensayos clínicos, el PROTECT y el PREVAIL, y tenemos los diferentes registros que es el Global, el Evolution, el AMULET y el EuroDRT. Entonces, tener eso en cuenta para el análisis del paciente y tomar la mejor conducta. Entonces, vamos a hablar de eso. Normalmente, o mejor dicho, en Colombia, los dos dispositivos que ya lo habló el doctor Velázquez, tenemos el Amulet y el Watchflex. Pero cada casa recomienda una terapia antitrombótica específica. Entonces tenemos que para Watchman Flex hay 3 estrategias de manejo post cierre de auriculillo, en los cuales tenemos el anticoagulante oral por 45 días en conjunto con la aspirina y luego de los 45 días continuar con clopidogrel a 3 meses y después de los 3 meses continuar con aspirina por hasta los 12 meses o incluso de manera indefinida. Tenemos también el de otro tipo de estrategia que es anticoagulante oral con aspirina y el anticoagulante oral se da por 3 meses y la aspirina hasta 12 meses. O clopidogrel con aspirina y se da por 12 meses. Y tenemos la otra recomendación desde Amulet, es dar clopidogrel y aspirina el primer mes y el clopidogrel se podría continuar de acuerdo a las características del paciente, ¿ya? Y desde el punto de vista del procedimiento, si se amplía a 6 meses o no. Y lo otro es que la aspirina también se deja alrededor de 7 meses y se puede ampliar hasta los 12 meses. Entonces, miren lo que recomiendan las casas, pero vamos a desarrollar los diferentes estudios. Entonces, vamos a hablar de estos antitrombóticos que han sido utilizados a lo largo del tiempo post cierre auricular. Entonces, tenemos los antagonistas de vitamina K, la warfarina, tenemos los anticoagulantes orales directos, tenemos la terapia antiplaquetaria dual, tenemos la terapia antiplaquetaria única y tenemos las cohortes mixtas que incluyen estos desde azaclopidogrel o terapia antiplaquetaria dual, la terapia única, DOAC o antagonistas de vitamina K. Entonces, vamos a hablar del primero, el antagonista de vitamina K. Entonces, tenemos los dos ensayos clínicos pivotales, que son el PROTECT-AF y el PREVAIL, 2009-2014. Evaluaron, miren qué evaluaron ellos. Evaluaron este esquema de anticoagulación en el paciente poscierre auricular. En el PROTECT utilizaron warfarina por 45 días sola y posteriormente utilizaron un inhibidor de P2Y12 y aspirina, que lo ampliaron el inhibidor de P2Y12 hasta 6 meses y la aspirina de forma indefinida. En el PREVAIL utilizaron, además de warfarina, en los primeros 45 días utilizaron la aspirina en conjunto y a partir de los 45 días utilizaron clopidogrel hasta 6 meses y posteriormente aspirina. Y vemos que el dispositivo utilizado para esa época fue el Watchman el Watchman de 2.5, ¿ya? Y tenemos que los dos fueron ensayos aleatorizados, fue un seguimiento a 18 meses, pero miren qué importante. Entonces, ¿qué se quiso evaluar? Entonces, si yo tengo esta terapia anticoagulante, ¿cuántos de esos pacientes desarrollan trombosis cerebral, trombosis asociada al dispositivo o sangrado mal? Entonces vemos el porcentaje que es alrededor del 2% en ambos estudios de ACV isquémico. No tenemos claridad en los resultados de la trombosis asociada al dispositivo y el sangrado mayor en el PROTECT fue el del 3%. Esto es respecto a antagonista de vitamina K. Ahorita vamos a hablar de antiplaquetario dual, perdón, de anticoagulante oral directo. Tenemos 3 estudios específicos ya que son el de la Roca, que es la terapia estándar, la del de la Roca, del doctor de la Roca, que es la terapia dosis disminuida de anticoagulante oral directo, y el registro PINA. Miremos que esto todo fue realizado, o sea, fue publicado más bien en el año 2021 y en el cual se utilizaron dispositivos Watchman 2.5 y Watchman Flex en el Pinnacle. El seguimiento fue alrededor de un año y miren que en el de la Roca, muy importante, se utilizaba apixaban a dosis plena en conjunto con aspirina y después se cambiaba, similar al anterior, clopidogrel 6 meses y se continuaba con aspirina. Y hay otro que es la dosis disminuida, que es dosis disminuida de anticoagulante oral en conjunto con aspirina
hasta 45 días y se continúa con el anticoagulante. El Penacol también es parecido a la dosis estándar de la roca. Entonces, vemos que en el seguimiento, la trombosis cerebral y la trombosis asociada al dispositivo también fue similar, del 1.7, 2.6, 1.8 en el Pinnacle y el de dosis estándar, el 3.4, pero miren qué llamativo se encuentra en la dosis disminuida, del 0%, tanto trombosis asociada al dispositivo como trombosis cerebral. Eso probablemente pudiera explicarse por los factores asociados al paciente. Entonces, que es porque es llamativo ese resultado. Lo otro, el sangrado mayor, miren que es alrededor del 3.4%, 17.9% en el registro Pinnacle. Pero algo que es de esperar es que la dosis reducida de apixaban, obviamente, de anticoagulante oral, obviamente disminuye el porcentaje de sangrado mayor. Eso es respecto a anticoagulante oral directo. Si hablamos de dosis de terapia, mejor dicho, de terapia antiplaquetaria dual, tenemos estos diferentes estudios y tenemos el Praga 17 que ya la doctora Laura lo nombró, pero lo importante es que en estos estudios, miren que en el Praga posterior al implante se le dio manejo con azaclopidogrel por un tiempo y después se dejó con aspirina posterior al cierre. Eso fue alrededor del 82% de la población evaluada, que fueron 201 pacientes. Y vemos que en el seguimiento, que fueron de 14 meses, 12 meses, y en el Praga de 19 meses aproximadamente, la trombosis cerebral, miren que sigue siendo similar a los anteriores, alrededor del 2%, y la trombosis asociada al dispositivo, miren que en el primero ASAP, que es del 2013, que es con aspirina por más tiempo, y con clopidogrel, vemos que es alrededor del 4.2% y vemos que en el Praga es del 3.4%. Sangrado mayor también, y miren que en el registro Flexibility vemos que el sangrado mayor se presentó más. En el artículo refieren que probablemente hay que tener en cuenta las características asociadas al paciente si tenía enfermedad renal crónica, que eso aumenta el riesgo de sangrado, ¿ya? Entonces, eso es respecto a terapia antiplaquetaria dual. Si hablamos de terapia antiplaquetaria única, tenemos dos estudios, 2016-2017, el de la doctora Tania Rodríguez Gabela y colaboradores en los cuales el 71% de los pacientes tomaban aspirina. Y en el de Corson tomaban todos aspirina. Vemos que los diferentes dispositivos, acá era el Amplaxer, el Plug Amplaxer, no, o sea, era el dispositivo de elección para esa época, pero también utilizaban Amuley Watchman 2.5. Y vemos que también la tasa de trombosis cerebral, miren que es variable. Miren que igual estos son registros y estudios observacionales y prospectivos, pero miren que oscila alrededor del 2%, la trombosis al dispositivo al 3%, 1.9%, y miren la tasa de sangrado mayor. Entonces, y vemos que en las cohortes mixtas, en la cual está toda la parte combinada de las diferentes terapias, vemos que por ejemplo, en el registro de evolución de Watchman Flex, muestran que en ese grupo de pacientes, miren que dar terapia antiplaquetaria única aumenta el riesgo de trombosis aumenta el riesgo de trombosis asociada al dispositivo, pero miren que la terapia con DOA o incluso con antagonista de vitamina K se disminuye. Todo esto son diferentes porcentajes que se encuentran, pero ya empieza como dice, bueno, miren que la terapia antiplaquetaria dual puede tener el riesgo de trombosis. Lo otro, se aumenta el riesgo de sangrado con la terapia antiplaquetaria. Entonces nos están diciendo como ciertos datos, todas estas cortes mixtas, todos estos estudios observacionales, de que algo está pasando frente si escogemos una terapia o antiplaquetaria o una terapia con anticoagulante oral directo. Entonces, miren este registro, en este registro grande e importante de Watchman Flex de 49.968 pacientes, quisieron evaluar ese grupo de pacientes que tomaban anticoagulante oral directo con aspirina versus terapia antiplaquetaria dual y como otro brazo, quisieron evaluar terapia antiplaquetaria dual versus warfarina con aspirina. Para los dos hicieron un score de propensión estimativo de riesgo en ese grupo de pacientes y miren con lo que encontraron, que si evaluamos terapia antiplaquetaria dual versus DOA con aspirina,
vemos que el desenlace compuesto es similar, de muerte, trombosis cerebral, mayor sangrado o incluso trombosis asociada al dispositivo. Pero si lo vemos ya en los desenlaces eh, secundarios, vemos que en el sangrado mayor se encontró que DOA con aspirina se aumentaba ese riesgo en este registro, ¿ya? Entonces, probablemente ahí pudiéramos mirar, ¿será que sí sangra o no con doacaspirina o será que la terapia antiplaquetaria dual me protege igual? Pero miren acá también en terapia antiplaquetaria dual, warfarina y aspirina, casi no se encontró ninguna diferencia. Entonces, acá ya nos estaban diciendo algunos registros de que algo esté pasando y que diferentes estrategias de manejo fueron aprobadas en Estados Unidos y estas son las que actualmente están aprobadas. Miren los diferentes esquemas, yo ya se lo acabé de informar previamente. Y entonces uno dice, bueno, pero si los antiplaquetarios son iguales, protegen igual, no sangra más, en algunos sí sangran, en otros no, ¿será que protege más este tipo de terapias? Entonces tenemos que retornarnos, devolvernos a lo anterior. Recordemos el estudio ACTIV-W y el estudio Averroes. El ACTIV-W en los pacientes con fibrilación auricular y con un factor un factor de riesgo, uno o más factores de riesgo, perdón, para trombosis cerebral, se encontró en ese grupo de pacientes que fue evaluado, 3.300 pacientes, se encontró que si yo tengo terapia antiplaquetaria dual versus terapia anticoagulante, se disminuye el riesgo de trombosis cerebral con la terapia anticoagulante oral versus en la terapia con doble antiagregación. Entonces ya nos da el punto de que el anticoagulante oral directo es mejor que la terapia antiplaquetaria dual. Incluso si comparamos ya el riesgo de sangrado de las dos terapias son similares o pues tienen un efecto similar. Y si nos sumamos a la Averroes, ya, que también quiso evaluar la dosis de apixaban en esos pacientes con fibrilación auricular, que fueron 5.500 pacientes, miren que la disminución de, de trombosis cerebral y embolismo sistémico se dio más en la población con apixaban versus a una población que solo tomaba un antiplaquetario, que es la aspirina. Y si evaluamos el sangrado mayor, el sangrado mayor fue similar. Entonces ya nos están diciendo que el tratamiento con anticoagulante oral directo es mejor que la terapia antiplaquetaria dual y que la aspirina en disminución de riesgo de trombosis o stroke y embolismo sistémico. Entonces, ya eso nos está dando una luz. Entonces, ¿y qué salió ahorita en la última publicación? Vemos que estas son las estrategias aprobadas en Estados Unidos y vemos el estudio ADALA, en el cual comparó esa terapia antiplaquetaria dual a 6 meses y se prolongó la terapia con aspirina 1 año versus dosis reducida de anticoagulación oral por 6 meses y luego continuar con aspirina. Y miren aquí la publicación que recientemente salió. Es un estudio lateralizado iniciado por el investigador multicéntrico y es prospectivo y abierto, en el cual se evaluaron 90 pacientes, 46 con anticoagulación, perdón, con terapia antiplaquetaria dual y 44 con bajas dosis de anticoagulante oral directo. ¿Y cómo los aleatorizaron? Hicieron un cierre exitoso y a las 4 horas post cierre dieron apixaban 2.5 miligramos cada 12 horas y dieron dosis en los pacientes que estaban en terapia antiplaquetaria dual, dieron una carga de 600 miligramos de clopidogrel y posteriormente ya dieron aspirina y clopidogrel en el tiempo. ¿Qué pacientes fueron excluidos? Los que tenían síndrome coronario agudo o enfermedad coronaria que requirieran terapia antiplaquetaria dual. Seguimiento a 3 meses y se evaluó un desenlace compuesto de seguridad, que era ausencia de sangrado, y efectividad, que era ausencia de trombosis asociada al dispositivo o trombosis cerebral. Entonces, ¿qué se encontró? Miren qué llamativo, que en el desenlace primario compuesto, que les acabé de decir, se encontró que en las bajas dosis de anticoagulante oral mostraron que el desenlace tanto de seguridad como de trombosis asociada al dispositivo y trombosis cerebral es menor versus a la terapia antiplaquetaria dual. Y si asumimos la tasa de riesgo la tasa de riesgo de sangrado mayor o sangrado menor, miren que en la dosis reducida de terapia con anticoagulante oral directo era menor versus la terapia antiplaquetaria dual. Entonces eso ya nos está diciendo que, ojo, esta terapia es muy buena, disminuye el riesgo de trombosis cerebral y además de eso tiene menor riesgo de sangrado.
Y si asumimos la terapia con el dispositivo, o sea, la trombosis asociada al dispositivo, en los pacientes con dosis reducidas de anticoagulante oral directo es menor versus a la terapia antiplaquetaria oral. Y si vemos este registro nacional de Watchman Place, que fueron 53.987 pacientes, en el cual dieron al egreso manejo con DOAC versus aspirina y DOAC solamente alrededor del 70% de esa población. Se utilizaron también otros esquemas alrededor del 30%, pero el 70% era DOAC, aspirina y anticoagulante oral directo solo. Se encontró que en el análisis ajustado de riesgo a 45 días, el riesgo de trombosis cerebral y AIT era mayor en los pacientes con terapia antiplaquetaria dual, tanto a 45 días como a 6 meses. Y el riesgo de sangrado mayor se disminuía con la terapia anticoagulante oral sola y warfarina, tanto a 45 como a 6 meses. Y la tasa de riesgo de trombosis asociada al dispositivo era similar en ambos grupos, pero entonces esto nos reafirma lo encontrado por el Averroes y por el ACTIV-W, que este grupo de pacientes se disminuye el riesgo de sangrado, ¿ya? Miren que pues no dio tanto la protección en la parte, pues acá en el análisis, pero sí se encontró que en los pacientes que tomaban terapia antiplaquetaria dual se aumentaba el riesgo de sangrado. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta y vemos este consenso internacional en el cual, posterior al implante, se recomiendan estas 3 estrategias de manejo a la actualidad. Entonces, se recomienda dosis de anticoagulación oral completa y luego dejar aspirina de forma indefinida después de los 45 días, es un tipo de estrategia. El otro es dar aspirina o clopidogrel como terapia única o dar bajas dosis a 6 meses y dejar en un tiempo de acuerdo a cada paciente. Entonces, en esta revisión de terapia antitrombótica en los procedimientos de electrofisiología, en que participó incluso el doctor Juan Carlos Díaz, se recomendaba eso, pero con lo que tenemos a la fecha, uno podría decir que tal vez este grupo de pacientes post procedimiento, tal vez dar terapia antiplaquetaria dual o combinarlo con aspirina, tal vez no sea una opción. Que dar terapia plena con anticoagulación oral por 3 meses, tal vez no sea una opción. Y que terapia antiplaquetaria dual, definitivamente no, porque se aumenta ese riesgo de sangrado en ese grupo de pacientes. Y si no anticoagulamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría en este grupo de pacientes? Entonces, miren en este registro, en el del Amulet IDE, en el cual se evaluó la tasa de trombosis temprana del dispositivo menos de 45 días y se encontró que en ese grupo de pacientes, al no estar tomando anticoagulante, la gran mayoría no tomaba anticoagulante, tenía mayor tasa de trombosis asociada al dispositivo, tanto en el mecanismo, en el dispositivo de mecanismo de oclusión dual, como el dispositivo de mecanismo SIM único. Entonces vemos que alrededor de 19 y 12 cuando es tardío mayor de 45 días, y vemos que en el de único 11 y en el tardío mayor de 31 días. Pero miren qué llamativo, que aún persiste en el tiempo el riesgo de trombosis asociada al dispositivo, y eso nos hace pensar que tal vez la endotelización de ese dispositivo de cierre de auriculilla tal vez se demore más de 45 días y no sabemos a la fecha hasta qué punto debemos esperar de suspender o no una terapia anticoagulante para lograr la endotelización total del dispositivo y así disminuir el riesgo de trombosis asociada al dispositivo. Entonces, ese es uno de los ejemplos importantes de lo que quiero dejar de la charla, es que hay diferentes registros y ensayos clínicos pivotales, pero definitivamente hay falta en la evidencia, en la seguridad de los esquemas estudiados a la fecha. Pero con la evidencia actual debemos individualizar a nuestra paciente y debemos pensar más en dosis de anticoagulación oral directa a dosis bajas, que en el estudio, en el ADALA, se utilizó apixaban 2.5 miligramos cada 12 horas. Y que definitivamente debemos tener en cuenta los factores asociados al procedimiento y al paciente, porque hay factores de riesgos que son inherentes al paciente, que son sus comorbilidades, que aumentan el riesgo o de sangrado o de trombosis solo por esa situación.
Nosotros lo que hacemos es disminuir el riesgo en ese grupo de pacientes con cerrando la auriculilla, como lo dijo la doctora Laura, el 90% puede tener trombos asociados a la orejuela y podemos cerrar como esa fuente de émbolos a nivel cerebral. Y como les dije, todo se resume en esto, en una balanza, siempre evaluar el riesgo de trombosis asociada al dispositivo como el riesgo asociado a la terapia de sangrado. Muchas gracias. Manuel, excelente charla, muchas gracias, muy interesante el planteamiento y muy valiosa la reflexión porque precisamente uno de los objetivos es equilibrar el riesgo trombótico y el riesgo de sangrado. ¿Cuál es la mejor decisión? Las cosas han cambiado, antes warfarina el comparador, ahorita el comparador deben ser DOAC, entonces es importante decir qué tenemos que hacer en el momento. Las cosas son dinámicas y debemos enfrentarnos a nuevos retos y aprender a manejar los nuevos retos.